La historia de Lisette, esta menor de 11 años de la que hemos hablado en los últimos días, la realidad que se vive al interior del Sename y la renuncia de su directora han vuelto a reflejarnos una realidad que, sin embargo, no por mucho verla, pareciera que encuentra una solución. Hay esfuerzos políticos, hay esfuerzos sociales, sin embargo, estos esfuerzos parecieran ser insuficientes. O se está remando en un océano demasiado grande, o es que efectivamente el problema pareciera no estar rascando donde realmente pica, por decirlo en buen chileno, porque los recursos, algunos dicen, están, otros dicen, sin embargo, que el trabajo es completamente insuficiente, ya está anacrónico. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo al interior de un servicio que se supone debe proteger a nuestros menores y sobre todo a los que son precisamente los más vulnerables? De eso queremos conversar esta noche aquí en nuestro programa. ¿Quiénes nos acompañan? Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Juan. Está Claudia Nogueira, diputada de la UDI, integrante de la Comisión de Familia. Muchas gracias por estar aquí nuevamente, bienvenida. Muchas gracias, Juan Manuel. Ramón Farías, diputado del PPD, expresidente de Comisión de Familia, también gracias, diputado, por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Alejandra Riveros, encargada de Asuntos Públicos de Aldeas Infantiles, SOS Chile. Gracias, Alejandra, por estar aquí, bienvenida. Buenas noches. La invitación. Voy a empezar contigo, diputada, permítame que a esta altura uno ya se tutee, ¿no? Dale nomás. ¿Cuál es la visión que desde el mundo político, al menos tú tienes, de lo que está pasando hoy día al interior del Servicio Nacional de Menores? A ver, Juan Manuel, yo creo que este es un problema de Estado. Lo que estamos viviendo hoy día, un problema que se arrastra desde muchísimos años. No es un problema de los gobiernos. Yo creo que el Estado de Chile tiene una deuda inmensa con la infancia, pero no podemos soslayar la tremenda responsabilidad que tiene el gobierno frente a lo que está ocurriendo hoy día en el Sename. Cuando tenemos una presidenta que dijo que el próximo gobierno iba a volver a poner el foco en las políticas públicas relativas a la infancia, y cuando hablamos de infancia hablamos de los tres grandes temas, como es la adopción, la protección de los menores vulnerados de derechos y la ley de responsabilidad penal adolescente, con el objetivo de la reinserción social. Esos tres temas, grandes temas de la infancia, lo ve el Sename. Y el gobierno ha fracasado tremendamente con el Sename. ¿El gobierno o el Estado? Este caso es el gobierno, y te digo por qué es el gobierno, porque en materia de protección de los menores vulnerados, primero el Estado, o sea, yo creo que aquí el gobierno no ha presentado las leyes que se requieren. Aquí fracasó no solamente en el tema de Lisette, Juan Manuel. Aquí hay una falla de la institucionalidad en lo referente a la separación del Sename en dos servicios: el servicio de protección de los derechos de los menores y el de responsabilidad penal adolescente en materia de reinserción social. Ambos tienen objetivos distintos, responden a necesidades distintas y hoy día están juntos. Tan es así, Juan Manuel, que el año 2012 el presidente Piñera presentó un proyecto de ley que iba en esta dirección, con más fiscalización, más recursos, más procedimientos. Y este gobierno lo desechó absolutamente sin poner otro proyecto que fuera en esa misma dirección. Este ha sido una petición del Comité de los Derechos del Niño, un organismo internacional dependiente de la ONU, que monitorea los derechos de los niños, cómo se cumplen en los países, ha sido un requerimiento de la sociedad civil y no ha pasado nada de nada. Dejo de preguntar al diputado Ramón Farías, en contraste, ¿tiene una opinión diferente? ¿Comparte en lo medular? ¿Discrepa? Yo creo que mi colega y amiga tiene memoria corta, porque efectivamente nosotros empezamos a tratar, desde que yo asumí y antes de asumir la presidencia de la Comisión de Familia, la ley de adopción. Y tuvimos problemas con la ley de adopción justamente porque dentro del resto de los diputados y diputadas, mi amiga Claudia Nogueira reclamaba con justa razón de que debía haber una ley de garantías antes de abordar cualquier otra ley. O sea, si no teníamos un marco de ley que en definitiva garantizara los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no podíamos tratar la ley de adopción en ninguna otra. Y finalmente el Ejecutivo, el gobierno, hizo caso y paramos la tramitación de la ley de adopción, que ya está bastante avanzada, y empezamos a tramitar la ley de garantías, que hoy día estamos tratando y que se ha demorado horrores, y yo diría por harta responsabilidad por parte de la oposición, que ideológicamente nos enfrentamos, porque hay diferencias profundas. Ya afortunadamente ya las soslayamos porque ya votamos esos artículos más complicados. Pero ¿cuál es el plan?
ley de garantías. Una vez teniendo la ley de garantías, la ley de adopción, porque está bastante avanzada, la vamos a terminar. El proyecto de ley de garantías integrales para la infancia, del que se viene hace mucho tiempo y que ha sido muy cuestionado al mismo tiempo porque se dice hay una promesa incumplida todavía ahí. Pero está ahí, o sea, lo estamos tratando. O sea, yo hice, mientras yo fui presidente, sesiones de las 8 a las 10 de la noche, sesiones los lunes, no quisieron darme tampoco el pase para sesionar los lunes, se opusieron los diputados, o sea, tratar de reventar lo más posible. ¿Quiénes se opusieron? Porque en el fondo uno tiene que ponerle... Parte, digamos, de la oposición se opusieron a trabajar los días lunes, algunos otros diputados también, o sea, en definitiva no había... yo diría, las ganas de sacar rápido una ley, pero rápido me refiero a no una ley express, sino que sacarla bien y rápido. Pero, ¿cuál era el plan? Déjame terminar eso. Primero viene ley de garantías, viene la ley de adopción y la ley que ya entró por el Senado, que es la Subsecretaría de la Niñez, en donde viene aparejado, recién ahí podemos ver el tema del Sename. O sea, el Sename hoy día nosotros no lo podemos ver separado de una ley donde venga una subsecretaría, porque tú no puedes hoy día intervenir, o sea, podría intervenir el Sename, pero si no hay una intervención integral en donde tengamos también los derechos de los niños protegidos y claros en el Estado, no puedes atacar, digamos, esta otra ley. Ya, es que déjeme preguntarle, es que me quiero quedar con la primera, porque para que vayamos una a una, porque si le tiramos todo de golpe a la gente, capaz que se nos quiera cambiar, porque a lo mejor no entiende algunas cuestiones que pueden resultar un poco técnicas, pero esta ley de garantías integrales para la pequeña o para la infancia, entiendo que entre otras cosas recibió varias indicaciones, pero indicaciones que estaban a sujeción de disponibilidad presupuestaria y que no habían gastos adicionales. Es que y eso, perdón, es que me parece que esto es fundamental, porque yo no creo que las cosas se resuelvan con plata, pero si es que efectivamente una cuestión relevante es a través de los recursos para poder mejorarlo, y se hacen indicaciones que quedan en el fondo a sujeción de disponibilidad presupuestaria, y si no hay presupuesto, en el fondo es como un saludo a la bandera. Es que eso es una falacia, en definitiva, el planteamiento que está haciendo la derecha para, yo entiendo, detener la tramitación de esta ley. Esto es lo que le estoy diciendo, esto se lo leía a Vinca Jackson, no se lo escucha la derecha. ¿Por qué? Déjame terminar. Y Vinca Jackson de derechos del niño sí que sabe. Está bien, pero hay un tema, esta es una ley de garantías, no es una ley que vaya a traer aparejada acciones concretas que el Estado deba hacer poniendo recursos, sino que esta ley es un paraguas que en definitiva sobre ese paraguas o debajo de ese paraguas nacen las leyes que traen los recursos. Ese es el concepto de la ley. Por eso lo que trae es un marco presupuestario en donde se dice, fue una discusión que tuvimos y la ganamos entre todos ahí, ¿sí? Digamos, nos pusimos todos de acuerdo con que el Estado debe poner el máximo de recursos disponibles a disposición de, pero no se dice cuántos recursos ni de dónde sale, porque esta ley no trae un proyecto en concreto, decir, mire, no, porque es una ley marco. Déjeme integrar ahora se integran las otras leyes. A esta conversación también a Alejandra y a Marcelo. Te hago esta pregunta, Alejandra, misma pregunta para ti también, Marcelo. El problema es de una definición, es decir, de un nuevo marco desde el Estado para definir efectivamente la realidad del Sename, o esto no tiene que ver necesariamente solo con eso. A ver, yo creo que efectivamente acá pensar que el problema se resuelve reformando el Sename, la verdad es que no es la solución. Yo concuerdo con el diputado en el sentido de que esto requiere una reforma estructural, una reforma del paraguas completo de lo que son las leyes de infancia, pero no concuerdo en el sentido que no requiere presupuesto. Sí requiere presupuesto, una reforma estructural. Cuando se habla de garantías, ¿qué es garantía? Es garantizar los derechos de todos los niños y niñas del país y garantizar el ejercicio de aquellos derechos. Garantizar el ejercicio del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a la vivienda, del derecho a jugar, del derecho a ser incluido si tengo una discapacidad, etcétera, etcétera. Eso nos trae recursos directos. Trae recursos, debe traer recursos, porque la reforma... las reformas estructurales, cuando uno quiere ejercer derecho, le tiene que asignar recursos a todos los servicios implementadores, a todos los ministerios que van a implementar, etcétera. Una cosa es la ley, que establece un marco, pero otra cosa es la implementación. Yo no puedo generar una dicotomía en ambas cosas. Tengo que prever lo mínimo, al menos en esa legislación, para que después en el corto plazo se pueda implementar. Porque si no, después viene la reforma de la reforma, porque no se puede implementar. Después vienen los servicios y los ministerios que no saben qué hacer, porque no tienen dinero para implementar. Tenemos que esperar otro año presupuestario para ver cómo implementamos, y así vamos chuteando la solución hacia adelante, con una ley aprobada. Tenemos muchísimas leyes, nosotros en el ámbito de infancia, que demoran muchos años en ser implementadas por los defectos que hay, precisamente al definir lo que queremos hacer. Ahora, el tema del ISEP, yo quería decirlo, me llama la atención, o sea, por un lado se agradece que el tema salga a la palestra,
Lo que no quiero es que después se meta en un cajón y lo olvidemos. El tema no es dividir Sename ni cambiar la directora, el tema es problematizar el problema, valga la redundancia. Si la chica murió a los 11 años y tomaba no sé cuántos medicamentos, no veía a su madre, fue separada a corta edad, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Quién trabajó con esa madre? ¿Quién previno que fuera separada a su familia? ¿Qué pasó cuando entró al Sename? ¿Se hizo algún trabajo de revinculación? ¿Solo tomaba pastillas? ¿Cuál era la terapia indicada? ¿Qué mejoras presentó la niña en todo el tiempo? Okay. Bueno, eso se tiene que problematizar para buscar una solución de raíz. Voy a ir a eso en un momento más. Quiero preguntarle ahora, Marcelo, también cuál es tu opinión, si efectivamente esto es solamente una cuestión de redefinir ese marco en el que se mueve el Sename, el marco regulatorio, o este nuevo paraguas, como lo dice el diputado. Yo creo o es más que esto. A lo que nos pasa en general, y los chilenos somos re buenos para eso, es pensar que con una ley vamos a resolver las cosas. Nosotros ya llevamos cuántos años ya desde que se ratificó la Convención de los Derechos del Niño, 25 años, y 1 de cada 4 niños en nuestro país siguen naciendo pobres. Hay más de 4.000 niños que son explotados sexualmente. Hay más de 13.000, cerca de 13.000 niños que están internados en los centros de protección de Sename. Entiendo que llegan a la cifra, ya está llegando a casi los 15.000. Bueno, ahora, evidentemente, si uno lo compara hace 25 años atrás, cuando veíamos los sistemas residenciales eran una proporción de 80-20, hoy día es 20-80. Es decir, la mayor parte de los niños estaban en residencia y hoy día es la menor parte. Sin embargo, esa parte que hay está en un grave riesgo físico, en un grave riesgo emocional, hay vulneración institucional. ¿Cuántos de los lugares en los que están efectivamente los niños son, sin embargo, de administración directa del Sename? Sí, claro, ¿no? O sea, hay un porcentaje que es inferior. Claro, son apenas 10 que son directos y el resto lo hace el sostén, lo hace las organizaciones privadas. Ya, que ahí tenemos una más del 90% son las organizaciones privadas. Claro. Sí. Entonces, pero el tema de fondo en esto es que se vulneran los derechos de los niños en nuestro país. O sea, hoy día que tú nazcas acá en Santiago tienes un cuarto de posibilidades de nacer pobre. En la Araucanía 1 de cada 3 niños nace pobre. Entonces hay una realidad que también es territorial, hay una realidad que tiene que ver con cómo vamos protegiendo los derechos de los niños en el ámbito local. De eso no da cuenta el sistema de garantías. Yo creo que lo que tenemos que avanzar en la discusión es poder hacernos cargo de cuál es la realidad local, es podernos hacer cargo de cuál es la realidad institucional, los presupuestos para que funcionen las instituciones. Si no estamos diciendo que evidentemente van a haber leyes que van a tener que adicionar marcos presupuestarios. La división de Sename tampoco se resuelve solamente con separar un servicio, tiene que haber toda una relación con las instituciones colaboradoras. Ya lo dijimos, el 90% son del ámbito privado. Entonces, en la mirada de ustedes dos, perdón, para entenderlo bien, ya vuelvo a la discusión política, pero en la mirada de ustedes dos, este no es un problema entonces que se genere en particular en una administración. Esto tiene que ver más bien con pareciera una transversalidad, más allá de que hayan quienes, yo me imagino que voluntariamente integran comisiones de familia o hayan integrado comisiones de familia, no los obligan a integrar comisiones de familia, por lo tanto me imagino que tienen una vocación especial y por lo tanto uno celebra que existan políticos ahí, pero quisiera que fueran muchos más, ¿no? Entonces les agradezco además que estén hasta tan tarde aquí sentados en vivo conversando con nosotros, pero esto no es un problema entonces en estricto rigor de una administración, sino que tiene que ver más bien con una definición de cómo establecemos una política más bien integral que pareciera que no la estamos entendiendo entre todos, porque si no, como que no me calzan las fichas, esto es como un Tetris mal armado. Evidentemente lo primero que hay que evaluar es la real capacidad que tiene el Estado para responderle a los niños que son vulnerados en sus derechos, para responderle a todos los niños a través de un sistema de garantías. O sea, hoy día estamos al debe. Estamos al debe con los 150.000 niños que están desertando del colegio, estamos al debe con los 200.000 que no reciben tratamiento especializado en recuperación del tema de droga, estamos al debe con aquellos que participan en pandillas que sufren violencia, el 60% sufre violencia en sus barrios. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer una doble mirada. Es cierto, el sistema de garantías también incorpora un sistema reforzado de garantías para los niños que están en situación de vulnerabilidad. No hemos mencionado todavía ni siquiera más que se incorporó desde el 2010-2011 entre las consultas del trabajo que se ha estado haciendo, el de las preguntas por intento de suicidio, que es también otro tema que es tremendamente preocupante. O sea, el intento de suicidio ha sido tan dramático que desde el 2014 al 2015 ha aumentado los intentos de suicidio al interior del Sename en más del 91%, Juan Manuel. Eso, 2014 al 2015, eso no es casualidad. Este es un problema que se viene arrastrando, el Estado tiene una deuda con la infancia, pero aquí claramente se mide en los resultados. Cuando se anuncia el foco de las políticas públicas en la infancia y
en leyes, en manera de protección, no tenemos la separación de ambos estamentos, que sí es importante y un avance, pues lo han pedido desde el año 2002, el Comité de Derechos del Niño, que funciona en la ONU, lo viene pidiendo. La ley de adopción, Ramón, yo en eso no comparto contigo. Antes de avanzar, lo que pasa es que, para que esto no quede simplemente en una pequeña discusión política sobre si la responsabilidad es más de un gobierno u otro, lo que tú mencionas, por ejemplo, este aumento de más del 90%, casi el 91% de intentos de suicidio, que es la estadística, la última que conocemos, la medición se empezó a hacer en el 2011, es decir, durante el periodo del presidente Piñera, es decir, ese incremento se generó durante esa administración también. O sea, se viene aumentando, lo que es dramático, que el 90% se aumente entre un año y el otro. De 22 casos, aumentamos a 42 casos medidos en primer trimestre cada uno de los años. Entonces, uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo? Y en ese sentido, Juan Manuel, no solamente en materia, voy a tomar agua, no solamente en materia de protección de adopción, tenemos una ley del año 99, una ley tremendamente descontextualizada, con niños que permanecen eternamente institucionalizados, y se vulnera el primer derecho que tiene todo niño, que es el acceder a poder formarse al interior de una familia. ¿Por qué? Porque esa ley se retiró porque tenía contradicciones hasta al interior del propio gobierno. No estaba consensuada con la sociedad civil. El presidente Piñera había presentado en el 2003 una ley de la adopción, se desechó también. Ahí hubo una preocupación que no se tuvo con respecto a la adopción. Eso se mide por resultado. ¿Qué es lo que está en la ley? Hoy día nos rige la ley del 99. O sea, no tenemos ningún avance. En caso de la protección penal adolescente, que también está a cargo del CENAME, Juan Manuel, tenemos que el 60% de nuestros jóvenes que delinquen, una vez cumplidas sus penas, al cabo de 2 años vuelven a delinquir. 1 de cada 3 niños delinque por problemas asociados a la droga y el alcohol. Sin embargo, el CENAME solo rehabilita a aquellos que han delinquido bajo la influencia del alcohol o las drogas, pero aquellos menores que han delinquido sin estar bajo la influencia de la droga, no tienen, pero tienen consumo problemático, no tienen ninguna solución. Tú me dices, ahí hay reforma a la ley procesal penal adolescente que fortalezca la reinserción social, que es el objetivo. Ninguna. ¿Qué se está haciendo para corregir cuestiones como esta, por ejemplo, que cita la diputada? A ver, es que yo creo que, mira, primero que nada yo situaría el problema, no un problema ni de la presidenta Bachelet, ni del presidente Piñera, ni para atrás, sino que un problema del Estado. Yo creo que el Estado, así como las cárceles, como no se ven, tampoco nadie actúa sobre las cárceles. Claro. Tenemos, aquí a cualquiera lo metemos preso, digamos, y da lo mismo, los tiramos, digamos, esto como un triple o cuádruple castigo. Con el tema de los niños pasa exactamente lo mismo. Yo creo un problema del Estado que nosotros como sociedad no hemos, nosotros como sociedad no nos hemos hecho cargo de verdad de nuestros niños. O sea, efectivamente, tenemos una ley de adopción que es antigua. Incluso, yo te diría, por los antecedentes que yo poseo, que hay algunas cosas que no se pueden decir por televisión porque son secretos, digamos, de sumario, en definitiva, pero Lisette podría haber sido adoptada hace mucho tiempo. Si hubiéramos tenido una ley expedita de adopción, Lisette se podría haber salvado. Podría no haber muerto ahí. Sí, podría haberse perfectamente salvado si es que hubiera existido un sistema que le hubiera permitido salir de donde estaba a una familia de acogida que le hubiera podido acoger, a una familia adoptiva que le hubiera podido adoptar y transformarse en sus padres. La ley de garantía del menor, la ley que hoy día estamos discutiendo, no te asegura casos haber evitado casos tan dramáticos como lo de Lisette. No te asegura que niños no sigan institucionalizados. Es que una ley no te puede asegurar eso porque la ley te asegura que haya reinserción social efectiva. Lo que te está asegurando esa ley es garantizarle los derechos, y esos niños tienen derechos que deben ser cumplidos y adoptados por el Estado. Déjame preguntar, Alejandra, mirado desde tu óptica. Sí. Por ejemplo, el anuncio de la creación de este Consejo Nacional de la Infancia, que algunos, sin embargo, entendieron que era como distante del CENAME. Ahí empezaron a circular además esas ideas de que en el fondo lo que se estaba haciendo era de alguna forma liquidar el CENAME o terminarlo de la manera en que lo conocíamos. Sirvió, por el contrario, y viene a complejizar todavía más el problema. A ver, yo creo que inyectarle aire fresco a las institucionalidades es bueno siempre y cuando trabajen coordinadamente y no fragmentadamente. Yo creo que lo que se ha visto acá es una fragmentación en cómo abordar las políticas de infancia. Entonces no he visto hasta ahora un trabajo colaborativo, sino que al contrario. Yo quería volver atrás en la pregunta que tú me estabas haciendo. Concuerdo
que lo que hay acá es un problema de políticas de Estado, de ausencia de políticas de Estado, porque hoy día estamos hablando de los 90.000 niños aproximadamente que están en Sename, ya sea atención directa o a través de las colaboradoras. Pero en Chile tenemos 4.600.000 y algo niños. Claro. Una política de Estado, una política que se preocupe de los niños de 0 a 18 años, como lo define la Convención, es un Estado que va a decir dónde yo quiero poner a los niños en términos de desarrollo de aquí a 10 a 20 años, cómo voy a proteger a las familias para que los niños efectivamente ejerzan su derecho a vivir en familia, qué voy a hacer para que cada vez haya menos niños institucionalizados, qué voy a hacer para fortalecer a las familias de modo que puedan hacer bien su trabajo de cuidar a sus hijos. Pero esas discusiones, esos temas que son más ex ante, más de prevención, nadie los pone en ninguna parte, no son parte de ninguna agenda pública, no importan. Lo que importa acá es invertir reactivamente cuando hay un problema, cuando alguien se muere, cuando hay un servicio que está en crisis, y eso no es solucionar un problema, no es solucionarlo. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que hacen los gobiernos van parchando. Los gobiernos, concuerdo contigo, o sea, yo desde el año 2005 recuerdo el primer proyecto de garantía, hoy día tenemos uno. Ya han habido como 4 en el Congreso y a medida que van pasando el gobierno se van archivando los proyectos porque cada gobierno quiere poner su firma y sacar su proyecto. Entonces, en el fondo, todo el trabajo que se hace para atrás se pierden recursos, se pierden horas, se pierden consenso, un montón de cosas. Y los que siguen esperando son los niños, y no los 90.000 niños del Sename, los 4 millones y tanto. Porque si tú intervienes a los 4 millones y tanto, vas a reducir en el largo plazo o en el mediano plazo esos 90.000 niños que están en Sename, que no deberían estar. Si yo hubiera intervenido con anticipación en las familias, en las comunas, en el territorio. No hay dispositivos territoriales. Los niños no viven en la macropolítica, viven en la micropolítica. Esa es la comuna. Y ahí no hay soluciones reales. Ya, diputado. Sí, no, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con parte de tu aseveración. O sea, efectivamente, hoy día el Estado se está haciendo cargo. Porque tiene 4 proyectos que dicen relación con la protección de los niños y están, o sea, estamos con el proyecto de garantía, estamos con el proyecto de adopción, vamos a ir con el proyecto que ya entró de la subsecretaría, o sea, se está hoy día concretamente haciendo cosas. Entonces, no es justo decir que el Estado hoy día está trabajando de manera reactiva. ¿Sabes por qué? Porque hace mucho tiempo que el Estado, incluso en mis conversaciones con el anterior director, con la época de Piñera, del presidente Piñera, nosotros hablamos ya del tema de la separación del Sename. Por lo tanto, lo que hoy día se está hablando del tema del Sename no es que estemos reaccionando a causa de la muerte de Lisset, sino que más bien lo que se está tratando de hacer es apurar la gestión de las leyes a fin de que podamos tener todo el paquete ya y va a salir Marcelo primero, Marcelo. Pero hay un tema de calidad también de las leyes. Déjame que Marcelo haya mantenido silencio ahí durante varios minutos y que ha escuchado atentamente también la exposición de cada uno de ustedes. Quiero saber primero si comparte esta mirada que tienen ambos, bueno, y por supuesto también la diputada, frente a si la manera en que se está intentando resolver es la correcta. Yo creo que uno también tiene que reconocer los avances que se han dado a través del tiempo. O sea, acá las políticas públicas en materia de infancia han sido parciales, pero han ido siempre agregando algunos componentes que son importantes visibilizarlo en su contexto. O sea, cuando partieron en los años 90 con la ley de filiación, con el reconocimiento de todos los hijos, de ya borrar la palabra de los hijos ilegítimos, hasta hoy día, cuando estamos hablando de la ley de inclusión, evidentemente hay un continuo que se está haciendo cargo de manera parcial a través de las normativas, a través de leyes complementarias, a través de programas. Pero el contar hoy día con un sistema de garantías de derechos es evidentemente el punto de partida, no es la conclusión de esta etapa. Queda mucho pendiente. Hablar sobre los 4,5 millones de niños es tremendamente fundamental. La Alejandra pone un acento que es clave, que tiene que ver con la prevención. ¿Cómo estamos trabajando en la prevención en los territorios? ¿De qué nos sirve hacer un tremendo esfuerzo por la reparación, por la rehabilitación, ya llegando placé en los momentos de vulneración de los derechos de los niños? Y por cada peso de prevención, resulta que nosotros vemos que probablemente nos falta mucho todavía por construir. El gran espacio preventivo lo estamos haciendo desde la sociedad civil. Esto nos falta mucho, es una frase concreta, si es que uno la aterriza en cuestiones como, por ejemplo, el resultado de la auditoría que hizo la Contraloría, que entregó a fines del año pasado, ¿no? Que de los casi 90, si no me equivoco, centros, digamos, colaborativos del Sename, un tercio tenía dificultades, problemas, digamos, administrativos, y de hecho no pudieron ni siquiera establecer en varios de ellos que no había gente que no tuviera antecedentes penales trabajando ahí. O sea, digo, cuando ni siquiera cuestiones tan básicas como esas se logran establecer.
no es que desde que hay que trabajar es demasiado no es un problema ese en el fondo cuando uno se da cuenta de que la realidad es así de palpable, tan penca, por decirlo en buen chileno. Hay muchos elementos que tiene un abanico amplio de los prestadores de servicios, o por aquí decirlo, aquellos colaboradores de esta institucionalidad. A lo mejor decir, menos amplio el abanico. Hay que ir avanzando en términos de calidad, lo decía la Alejandra, o sea, en esto, pero también hay que darse cuenta de que gran parte del peso, gran parte del trabajo que hacen las organizaciones que son colaboradoras, muchas veces se hace con la mitad de la subvención y ellos muchas veces tienen que complementar aportes para poder hacer intervención. Gran parte de la intervención que se hace al interior de las residencias, por ejemplo, excluyen los recursos que están para la reunificación familiar, el poder buscar una familia de acogida, el poder trabajar con la familia extensa, con la familia de origen. ¿Con qué recursos? Si finalmente los recursos los tiene que poner muchas veces la ONG o la fundación que está trabajando. No, yo quería contestar lo que ha dicho Ramón, que cuando uno dice, contestando a la Alejandra, que hemos avanzado, yo quiero decir que la ley de garantía de los derechos menores es tan mala que los propios parlamentarios hemos tenido que ponerle indicaciones y ya van alrededor de 500 indicaciones. Es un proyecto que no tiene recursos, es un proyecto que la propia Corte Suprema, Juan Manuel, recomienda al Congreso suspender la tramitación en lo relativo a las medidas de protección administrativa y judicial. ¿Y por qué? Porque se confunden las potestades administrativas y de los tribunales de justicia, y dice que previamente hay que tener a la vista la reforma de la ley de menores y la separación del Sename en estos dos grandes servicios de protección de derechos de los niños y de responsabilidad penal adolescente. La propia Corte Suprema sugiere la suspensión de ese proyecto. En materia de adopción, un proyecto porque esté en la tabla durmiendo no hay ningún avance. Hoy día nos regimos por una ley del año 99, antigua y descontextualizada en materia de adopción. ¿Por qué lo suspendimos? Hoy día no se ve. Tú misma pediste que suspendiéramos la tramitación, Ramón, de la ley de adopción. Ramón, lo que haya pedido... Dile a la gente la verdad. Digo absolutamente la verdad. Hoy día teníamos... ¿Por qué pidió que suspendiera la tramitación? Porque es una ley... Porque faltaba la ley de garantía. Por eso, es una ley que pero que no fuera de eso, si eso fue la razón fundamental. No concita el acuerdo de las fundaciones que se dedican a la adopción, Fundación Mi Casa, la Chilena para la Adopción, la Fundación Belén. Ellos mismos han dicho esta ley, que es una nueva ley, que era la ley del presidente Piñera, que la reformularon y que no cuenta con el consenso de ellos. Es una ley que cambia estructuralmente lo que es la adopción. Juan Manuel, en vez de apurar los procesos, lo lentifica. Absolutamente. Cuando uno deja la ley durmiendo, la ley no se arregla por sí sola. Exactamente. Por eso, no supone que, como dice aquí el diputado, si uno empieza a discutir la ley, uno puede hacerle cambios mientras se está discutiendo la ley. Si no la discute, ¿qué cambios se le hacen? Como esta ley de adopción tenía tantas intervenciones nuevas que cambiaban el eje, ya no había un solo proceso de adopción, no era el de sujeto a protección y los niños que han sido abandonados, que eran dos tipos de problemas, los niños abandonados, huérfanos, o los niños sujetos a medida de protección que lo dan con susceptibilidad que no se abandonados por su familia, pero sí que tienen problemas dentro de la familia. Se unía en un solo procedimiento. Mira, una serie de tan engorrosa. ¿Era así llamar el proyecto? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque está cambiando, lo que está haciendo el proyecto es cambiando el eje. Cambiando el eje de lo que hoy día es el sistema de protección. Lo que pretende este proyecto, y primero aclarar, o sea, fueron ustedes los que pidieron que ese proyecto se detuviera hasta que no estuviera ley de garantía, o si no se podía tratar el proyecto de adopción, y es por eso que el Ejecutivo finalmente dijo, ok, paramos y vamos a tratar el sistema de garantía, contra mi propia voluntad como presidente de la comisión, que yo quería terminar de trabajar el tema de adopción, pero después dije, ok, trabajemos este primero y después trabajamos el de adopción. Ahora, el proyecto de adopción, ¿cuál es el eje? Pone el ojo en el eje, y el ojo lo pone en el niño que ya está susceptible de ser adoptado, no antes, porque el proyecto de hoy día, o sea, lo que hoy día existe como ley, se mete en todo el sistema, desde que el niño entra, trata de ponerlo en adopción, no puede, trata de ponerlo con los padres biológicos, no puede, etcétera, y después de eso lo mete en la adopción. Lo que trata este proyecto de adopción, el nuevo, digamos, que estamos viendo, es que toma el niño una vez que ya no hay caso, o sea, no se le pudo reenganchar con nadie, y por lo tanto,
el sistema de adopción, o sea, cuando el niño entra a ser susceptible de ser adoptado, es de donde empieza a tomar la ley al niño y apura el trámite de la adopción a fin de que ese niño pueda salir y esté el menos tiempo posible dentro de un centro del Sename o de los privados, digamos, que hoy día está, y vaya con una familia. ¿Es el camino? Yo creo que hay un problema de tensión ideológica en el proyecto de ley de adopción. Efectivamente, yo sé que se frenó la discusión de la ley de adopción por priorizar el proyecto de garantía, porque se supone que este paraguas tiene que dar el marco a todos los demás proyectos. Ahora, sin perjuicio de ello, yo concuerdo que es deficiente el proyecto de ley de adopción, y quizás uno puede decir muchas cosas, pero yo creo que la mayor tensión está en a quién vamos a resguardar. Vamos a resguardar el derecho del niño a que esté bien, digamos, a que esté bien cuidado. Vamos a resguardar el derecho del niño para que en todo evento permanezca en su familia biológica, aunque esa familia biológica, hay familias... Pero es que eso no es ley de adopción. No, pero espera un poquito. En mi experiencia, ojalá todos los niños permanecieran siempre con su familia de origen y fuera la mejor alternativa, pero también he visto que hay familias que son poco adecuadas, que no son cuidadoras de sus hijos, porque no han tenido las oportunidades, porque no saben cómo hacerlo, etcétera. Hay familias que derechamente maltratan a sus hijos, abandonan a sus hijos, y hay momentos en que hay que decidir qué es lo mejor para ese niño. Y desgraciadamente muchas veces los bienes jurídicos están en tensión. O sea, o resguardo al niño para que él esté bien, y a veces ese que esté bien va a tener que ser lejos de su familia de origen, o al revés, busco otra alternativa, familia adoptiva. Entonces acá es, en el fondo, yo lo que vi, dos trincheras. Familia de origen a toda costa. Entonces vamos a esperar todo lo que sea necesario, vamos a ir a ubicar al pariente no sé a dónde, que jamás ha visto al niño, hasta el sexto grado, para que finalmente se revincule con su familia de origen en alguna parte donde esté. Una postura. Otra postura, paremos esto acá y que el niño tenga, amparemos el derecho de ir en familia, aunque esa familia sea una familia adoptiva, como una alternativa válida. Se polarizaron. Con Mario de vuelta, perdón, Marcelo, para que en el fondo cumple la ronda. Pero yo creo que hay algo que es mucho más grave, o sea, mucho más grave que estar pensando en el tema de una ley de adopción que pueda ser más expedita o menos expedita, mucho más grave que pensar en familias de acogida, que hoy día apenas son menos del 30% de todo lo que... y que es precisamente que no vemos un esfuerzo decidido en términos de la reunificación familiar, en términos de fortalecer las habilidades parentales, en términos de trabajar también con la familia de origen, la familia extensa, la familia adoptiva y la familia de acogida. ¿Dónde están los recursos para poder trabajar habilidades parentales? ¿Dónde están los recursos que visibilicen a la familia? Fíjate que nosotros, la Fundación San Carlos de Maipo, estuvo trabajando durante 2 años con más de cerca de 400 niños en 8 programas distintos, y uno de los elementos más importantes para la reparación de las graves vulneraciones de derechos era restablecer el vínculo con su familia en un 70%, cuando resulta que dentro de las residencias muchas veces lo único que trataban de hacer era que los niños estuvieran lo más lejos de su familia, lo más lejos de su origen, lo más lejos de... Entonces, ¿qué es lo que sucede desde la política pública? ¿Cuál ha sido el esfuerzo de poder incorporar a la familia hoy día desde modelos de habilidades parentales positivos, desde la capacidad de hacer reunificación familiar? ¿De qué nos sirve desinternar a los niños de Sename si no somos capaces de reunificar, de fortalecer a esa familia? Entonces yo siento que esto no es tan simple como hablar solamente de una ley. Terminando en eso, concuerdo absolutamente lo que dice. Este es un problema tremendamente profundo que requiere mucha prevención, mucho recurso en aquello, pero decir 2 cosas. Uno, ley de garantía lenta porque es muy, muy mala. Ley de adopción suspendida porque tenía tensiones y miradas diferentes, que tenía que haber un espacio de mayor reflexión. Sí, claro. Subsecretaría de la Niñez, Juan Manuel, entró en septiembre, no ha habido una sesión que se haya dedicado a esa ley y a ponerla en discusión, ninguna. Entonces, finalmente, lo único que te puedo decir, Juan Manuel, que hoy día, solo en materia de niñez, se está tramitando una sola ley, que por cierto va a salir súper rápido, y esa es la ley de aborto, porque lejos de proteger a nadie, lo único que hace es imposibilitar la vida de la posibilidad de niños que nazcan. Esa es la única ley en materia de niñez que se ha preocupado este gobierno.
Quiero agradecerte, Alejandra, que hayas venido a conversar con nosotros. Lo mismo, Marcelo, diputado, muchas gracias. Solamente decir, la ley de adopción tiene que ver con el niño que ya no hay ninguna posibilidad de volver a reinsertarlo con su familia. Se hicieron todos los esfuerzos y viene una ley de adopción, o sea, viene el trámite de adopción. Desde ahí toma en adelante la ley de adopción. Por lo tanto, lo que plantean es falaz, insisto. Lo importante es hacer un llamado al gobierno a poner el foco en lo que importa, no abandonar. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato.